Muy buenas tardes a todos. Gracias por continuar conectados a nuestro evento en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Muchas gracias a los técnicos del ITQ que nos mantienen conectados y coordinando muy bien las actividades de este 13º encuentro de la RIE. En este momento le doy la más cordial bienvenida a la doctora Ana Carolina Hedge. Y creo que ya está apareciendo aquí en cuadro. Bienvenida, doctora Ana. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para ser parte de este 13º encuentro de la RIE. Voy a leer muy cortamente una pequeña semblanza de la doctora Hedge para después darle la palabra a la doctora. Le comento, tenemos para todo el proceso de la conferencia 1 hora, así que podríamos ajustarnos a unos 40 minutos para poder intentar hacer un intercambio de preguntas con el público. Ya yo se las podré ir pasando y algunas se van a ver incluso en pantalla directamente. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por seguir aquí. Les presento a la doctora Ana Carolina Hedge. Ella es doctora por la Universidad de Buenos Aires con especialización en antropología sociocultural. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, CONICET, en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, así como profesora adjunta del Departamento de Antropología en la materia Antropología Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También es docente de la Universidad del País Innova en México y de la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador. Ha obtenido diversas becas para realizar estancias de investigación y docencia en Brasil, España, México y Chile, casi todas en referencia a educación intercultural bilingüe, en donde también ha tenido varios proyectos en la región noreste de Argentina. Es una de las fundadoras del grupo de trabajo de Claxo, Educación e Interculturalidad, y preside la red FEIA, la red de formaciones en educación e interculturalidad para América Latina. Integra la REX, que es The Right of Education Perspective for the Global South. Doctora Ana, es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y enriquecer el trabajo que estamos haciendo en el evento. Gracias por su experiencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos y todas quienes están acá presentes. La verdad, para mí es un honor poder estar acompañándolos. Cuando Silvia me propuso, me dio realmente una alegría enorme porque tuve el gusto de conocerla y compartir ideas con Silvia, con la cual he aprendido mucho del intercambio, así que para mí es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Les voy a compartir una presentación, creo que acá ya debiera estar. Ahí está, perfecto. Bueno, les comento un poquito la idea de la presentación de hoy. Es hablarles acerca de algunos alcances y límites de la educación, inclusive en el caso de las poblaciones indígenas de Argentina, un poco el recorrido propuesto es reflexionar acerca de qué pasa con la noción de educación intercultural, educación inclusiva, aplicada a las poblaciones indígenas en particular, y bueno, de mi contexto específico en el que estoy investigando es el que les quiero compartir el día de hoy, ¿sí? Bueno, el objetivo, como les decía, es presentar algunos aspectos de cómo se define la educación intercultural bilingüe, y voy a tomar como caso de referencia el caso del pueblo y de la lengua tobacom de El Chaco, que es en el norte de Argentina, es una región del norte de Argentina, pero realmente la situación que se plantea, quiero que cuando ustedes piensen en el caso que yo les estoy mostrando, más allá de las particularidades específicas, realmente es muy extrapolable a las situaciones de muchas lenguas indígenas de México. Es más, estoy escribiendo justo un artículo con una colega mexicana en el que estamos comparando
situaciones sociolingüísticas de las distintas lenguas con las que trabajamos y hay muchísimas similitudes, así que traten de pensar muchas de estas problemáticas más allá del caso empírico concreto, que seguro les va a resonar con similitudes con el caso de muchas lenguas indígenas, la situación de muchas lenguas y pueblos indígenas de México. Primero, igual a mí siempre me parece importante cuando inicio alguna presentación en la que hablo de diversidad étnica y lingüística en Argentina, contextualizar y presentar acerca de los pueblos y las lenguas, porque justamente el Estado argentino ha tratado constantemente de, como decimos aquí, de blanquearse, de eliminar lo más que podía la diversidad como dentro del imaginario de la construcción del Estado. Y muchas veces está la idea de Argentina como un país en el que no hay población indígena y eso es algo que está totalmente alejado de la realidad concreta. En la realidad concreta, Argentina es un país con mucha diversidad étnica y simplemente se ha creado este mito de los argentinos venimos de los barcos, ¿no? Esta idea de la población argentina fuertemente procedente de migraciones y sobre todo la idea de las migraciones europeas, ¿no? Del siglo XIX. El Estado argentino justamente se creó con este imaginario de pensar que aglutinaba un territorio, un pueblo y una lengua, y las políticas en general que se han tendido para las poblaciones indígenas apostaron a la homogeneización y la asimilación, ¿no? Justamente esta idea de unificar a toda la población detrás de una única lengua, el español, y una única historia oficial, que muchas veces sigue siendo narrada en los manuales escolares, y a las poblaciones indígenas como uno de los mejores destinos sería la homogeneización, sino llegar al exterminio físico, ¿no? Hubo unas campañas de conquista y colonización, ¿no? Denominadas todos como el genocidio indígena, en la que se exterminó y se asesinó a mucha población indígena dentro del territorio argentino. Así que esa es parte de la marca de la historia de origen, ¿no? Esta idea de tratar de romper con este mito de los argentinos venimos de los barcos. No, los argentinos, el Estado argentino se consolidó en un territorio que estaba habitado por poblaciones indígenas a las que se les ofreció como una alternativa positiva a la homogeneización o si no, el exterminio. Este modelo, ¿no? Fuertemente de sometimiento de las poblaciones indígenas se vio modificado a partir, sobre todo podríamos decir, a partir de la vuelta a la democracia en Argentina. Como saben, en Sudamérica tuvimos una serie de golpes de estados que afectaron a la continuidad constitucional, ¿no? En el caso argentino, una dictadura muy violenta que se dio por finalizada en el 83 con las elecciones y la vuelta a la democracia. Entonces, recién podíamos decir que a partir de 1983 se da un lugar a pensar derechos específicos para las poblaciones indígenas y, bueno, para la población en su conjunto, porque veníamos de una dictadura muy violenta, ¿no? Entonces, el hito fundamental que hay en nuestra historia legal se da con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, cuando en esta reforma se modifica el artículo 75, el inciso 17, y se incluye el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina. Realmente esto fue muy novedoso para no solo para Argentina, sino para la región, ¿no? Para el Cono Sur. Es una política muy diferente a lo que pasa con el país vecino, con Chile, ¿no? Podríamos comparar sin ir más lejos. Y el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas es muy importante porque es el Estado argentino por primera vez diciendo que reconoce que antes de que se consolide el Estado argentino estaban las poblaciones indígenas. Entonces, este es un hito muy importante para el reconocimiento de las poblaciones indígenas, ¿no? Entre otras cuestiones, se garantiza el respeto a la identidad, el derecho a una educación intercultural bilingüe y toda la cuestión más compleja referida a la entrega de tierras, que, bueno, es un capítulo aparte para quienes les pueda interesar, pero hay también todo un dispositivo legal para pensar respecto de este aspecto.
Otra cuestión que es fundamental justamente para pensar a las poblaciones indígenas dentro de un Estado es pensar cómo los Estados reconocen o no a las poblaciones indígenas. ¿Cuál es el criterio que toman las políticas estatales para reconocer quiénes son indígenas, quiénes no son indígenas? Muchas veces se usan el criterio de hablar o no una lengua indígena, residir o no en un territorio demarcado como indígena, ¿no? Dentro de la misma región, ¿no? El Estado argentino tiene dos criterios que son muy positivos en términos de la visibilidad que se le empezó a dar a las poblaciones indígenas, esto recién a partir del año 2001. El criterio que se toma desde el Estado para ver quiénes son, quiénes se consideran población indígena, es el autorreconocimiento de la pertenencia o la descendencia de los antepasados, que quiere decir que el Estado argentino considera quién es indígena a quienes se autorreconocen como indígenas, quienes dicen yo pertenezco a este pueblo indígena, y eso basta como criterio de pertenencia a un pueblo indígena, o quienes reconocen descendencia, quienes reconocen que en su linaje tienen antepasados indígenas. Entonces, estos dos criterios son también progresistas comparados con otros países de la región, porque dan lugar a las voces de los mismos protagonistas en este reconocimiento. Ahora bien, dicho esto, también estoy planteando, por un lado, aspectos que son positivos en términos del reconocimiento que el Estado da a las poblaciones indígenas y al autorreconocimiento, esto en el plano, valga la aclaración, legal, normativo. En las prácticas concretas es donde empezamos a tener aspectos mucho más complejos y no tan optimistas, digamos, ¿no? Es también un aspecto sobre el que no podré ahondar con toda la profundidad que me gustaría, pero me parece importante señalarlo. Es decir, siempre se marca esto cuando se analiza la legislación en Argentina en términos de lo progresista, quizás de muchas de sus enunciaciones, y lo no tan progresista de muchas de las aplicaciones reales después de estas normativas, ¿no? El Estado argentino reconoce población indígena en todas sus provincias. Este mapa es uno de los pocos que hay disponibles con información un poco más actualizada, pero en realidad a mí me gusta más otro estilo de mapas en el que se pueda ver que están todas las provincias, y no nos genera esta visión de hay determinadas regiones en las que sí y otras en las que no, pero no. Todos los departamentos, todas las jurisdicciones del Estado argentino reconocen un porcentaje de población indígena, algunos más numerosos. Quizás las zonas más resaltadas que ven en este mapa son las zonas donde hay mayores conglomerados de población indígena. Del total de la población nacional se planteaba en el censo del 2010 el 2,4, en el censo actual se plantea el 2,9 de la población nacional que se reconoce como indígena, lo cual son valores bastante elevados, incluso comparado con otros países, insisto, de la región, pero bueno, también esto tiene que ver con los criterios, ¿no? Como les decía, el autorreconocimiento como un criterio de pertenencia. Y se plantea la existencia de 39 pueblos indígenas, ¿no? De los cuales el mapuche, el tobacom y el guaraní son los más grandes. De estos 39 pueblos indígenas, tenemos algunos muy pequeños y otros más numerosos, como estos tres que les mencionaba, porque piensen que estos tres pueblos, que posiblemente sean los que también muchos de ustedes puedan llegar a conocer de nombre, ¿no? Como es el caso del pueblo mapuche o el pueblo guaraní o el tobacom, sumados dan casi la mitad del total de la población indígena nacional. 45,9 de toda la población indígena pertenece a estos tres pueblos, ¿no? Además, el pueblo mapuche y el guaraní tienen la particularidad de que son pueblos transfronterizos, ¿no? Que habitan en distintos estados, ¿no? El pueblo mapuche entre Argentina y Chile, el pueblo guaraní en Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, digamos, son pueblos que atraviesan las fronteras nacionales, entonces eso también les da una mayor amplitud. Respecto de la cantidad de lenguas indígenas que se hablan en Argentina, esto también siempre me gusta señalarlo porque esta invisibilización de las poblaciones indígenas, más allá de toda la normativa que les digo que la reconoce, en la actualidad hay bastantes discursos negacionistas acerca de la presencia de población indígena y se suele remarcar, ¿no? la cuestión de las poblaciones provenientes de migraciones, ¿no? Bueno,
Respecto de las lenguas entonces que se hablan en Argentina. En lo que es el actual territorio argentino, ¿no? Se plantea en la bibliografía, se planteaba que había 36 lenguas indígenas. Es decir, en lo que es el territorio argentino, al momento de la constitución del Estado, se hablaban 36 lenguas indígenas. De estas 36 hay 12 lenguas que se plantean ya sin hablantes, ¿no? Es decir, hay lenguas que no tienen más hablantes. Se habla de 8 lenguas en proceso de recuperación. ¿Qué quiere decir que una lengua está en un proceso de recuperación? Son aquellas lenguas que ya quizás no tienen hablantes en la actualidad, sino que hay una memoria bastante reciente de esa lengua. Es decir, personas que reconocen que sus abuelos quizás hablaban tal lengua o sus padres, entonces, o quedan muchas veces registradas en la toponimia, los nombres de los lugares cerca de determinadas regiones. Entonces, esas lenguas se plantea que están en un proceso de recuperación, que son acciones que llevan a cabo muchos de los familiares, las personas que se reconocen de ese pueblo indígena, con algunos académicos, lingüistas, antropólogos, que acompañan estos procesos de tratar de revitalizar, revivir, reaparecer en el mapa estas lenguas que se consideraban extintas hasta hace un tiempo. Y después, acá, bueno, justo no se ve, hablamos de 16 lenguas indígenas vitales. Me parece que lo ven como un cuadradito en blanco. De estas son 14 lenguas, son lenguas indígenas con hablantes que se autorreconocen como indígenas. Y después tenemos una particularidad en Argentina, que hay 2 lenguas que son de origen indígena, pero que son habladas también por población criolla, es decir, por población no indígena. Hay 2 lenguas, como el caso del guaraní correntino y el quichua santiagueño, una lengua que se habla en la provincia de Corrientes, otra en la provincia de Santiago del Estero, que son lenguas de origen indígena, pero habladas por población no indígena. Quizás un caso que les puede sonar similar por conocimiento es lo que sucede en Paraguay con el caso del guaraní o yopará, que se habla en Paraguay, que lo habla, es una lengua de origen indígena, pero que la habla población que no se reconoce indígena. Y también son fenómenos muy interesantes, ¿no? De pensar cómo estas lenguas de origen indígena pasan a ser apropiadas y ser habladas por población que no es indígena como parte de su medio de comunicación cotidiano, ¿no? Acá yo puse para que simplemente quede, porque siempre me gusta visibilizar los nombres de las distintas lenguas indígenas, que las distintas familias lingüísticas y las lenguas que se hablan en Argentina, ¿no? Para que queden ahí visibilizadas: en el Rudungún, yendo de atrás para adelante, el Tehuelche, Hueloniquén, el Vilela, el Tobacom, el Mocoví, Pilagá, Huichi, Chorote, Chulupri, Nibraquele, Ayuslay, Tapiete, Chiriguano, Chané, Aba Guaraní, Vía Guaraní, etcétera. Son muchas de las lenguas que se hablan en Argentina y que posiblemente, si alguno de ustedes tuvo posibilidad de estar en Argentina, posiblemente se sorprendan, incluso muchos argentinos no conocen esta diversidad lingüística, ¿no? Que es parte del trabajo que hacemos quienes también investigamos y trabajamos en las cuestiones, que hacen un trabajo de militancia por el reconocimiento de esta diversidad que tanto esfuerzo se pone por ocultarla. De estas distintas lenguas, como les decía, también tenemos situaciones sociolingüísticas muy diferentes, ¿no? Por esto que hay lenguas que son de origen indígena habladas por población indígena, otras que son habladas por población criolla. También hay lenguas de origen indígena traídas por poblaciones migrantes de países vecinos, ¿no? Argentina es un país que recibe mucha migración, tiene mucha migración de países vecinos como Bolivia, como Perú, y para Paraguay también es una de las migraciones más grandes que hay. Entonces, estas poblaciones traen también sus propias lenguas: la población paraguaya, el guaraní, población migrante de Bolivia, el quechua, la aymara. Así que esto también tenemos como mucha diversidad de lenguas. Ahora bien, en este es un mapa de Argentina que simbólicamente representa está graficado con los nombres de las distintas lenguas, que es un mapa que hicimos con unas colegas para un congreso que organizamos sobre las lenguas indígenas de Argentina, que nos permite dar cuenta de esta diversidad lingüística. Frente a esta diversidad lingüística, lo que sabemos es que el español es la lengua hegemónica. Tenemos esta diversidad lingüística, pero el Estado argentino, si bien no tiene una declaración de lengua oficial, ¿no? No hay una declaración de idioma oficial, sí
toda la burocracia, toda la vida institucional, todo el aparato jurídico, estatal, etcétera, se rige con el español. Entonces tenemos al español como la lengua hegemónica y tenemos muchas situaciones sociolingüísticas muy distintas de estas lenguas, ¿no? Con lenguas que son transmitidas en la cotidianidad a todas las generaciones, lenguas que son habladas por poblaciones más adultas, lenguas que conviven con distintos tipos de bilingüismos, lenguas que están en retroceso, lenguas que se consideran extintas y solo se las recuerda a partir de la memoria de algunos recordantes, etcétera. Entonces, una de las preguntas que a mí me han motivado mis investigaciones es, bueno, ¿qué pasa con todas estas lenguas en la escolarización? ¿Qué pasa con la diversidad lingüística en la escolarización? ¿Cómo se incluyen? ¿Qué hace el Estado frente a esta diversidad de lenguas y la presencia del español como la lengua hegemónica y dominante, ¿no? Y justamente, bueno, ¿qué rol juega la escuela en todo este entramado lingüístico, ¿no? Cuando la normativa establece la hegemonía del español, pero nos encontramos con un panorama sociolingüístico mucho más rico, mucho más diverso que este. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este escenario? Y aquí es donde empezamos a pensar en torno de la educación intercultural bilingüe. ¿Qué se entiende por educación intercultural bilingüe? ¿Cómo se la define? ¿No? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuándo surge la educación intercultural bilingüe en el Estado argentino? Podríamos decir justamente, como les mencionaba antes, con la reforma de la Constitución Nacional, que fue un hito muy importante, ¿no? Pero ya lo que tenemos también sabido con anterioridad es que en el contexto internacional, en años previos, en la década de los 80 en adelante, empiezan a aparecer muchas normativas internacionales que reconocen a la diversidad étnica y lingüística. Entonces nos encontramos en realidad con una presencia muy visible, ¿no? Una presencia realmente que no se podía soslayar de toda esta normativa internacional planteando la presencia de la diversidad étnica y lingüística. Esto surge con este entramado que se da. Por un lado, la reforma de la Constitución Nacional. Por un lado, todos estos derechos específicos que empiezan a aparecer a nivel internacional con los movimientos de reclamo de las mismas poblaciones indígenas por sus derechos, es decir, las organizaciones indígenas en la década de los 80 fuertemente empiezan a hacer visible su reclamo de aquí estamos, queremos ser visibilizados, todo lo que fue también los 500 años de la llegada de Colón a América, cómo eso motivó los movimientos indígenas también. Y también un fenómeno muy paradigmático es todo lo que son las reformas neoliberales en el campo educativo. Las reformas neoliberales en el campo educativo, que fueron tan negativas, ¿no? Por su carácter de llevar a la privatización de la educación, ¿no? Y dejar de pensar a la educación como un derecho y empezar a pensarla como una mercancía, tuvieron un efecto colateral positivo para la creación de la educación intercultural y bilingüe, que fue toda la descentralización del sistema educativo. La idea de descentralizar el sistema educativo sino argentino, previo a las reformas neoliberales, era muy centralizado, ¿no? Entonces se trabajaba desde el modelo de lo que pasaba en Buenos Aires a todo el Estado argentino. La descentralización de la educación dio visibilidad a las particularidades regionales, se descentraliza, ya no es el Estado central el que baja todos los lineamientos, sino se generan ciertas autonomías locales para poder hacer planificaciones. Entonces, este efecto colateral de las reformas neoliberales permitió que surja y que se visibilice todo lo que es las políticas de educación intercultural bilingüe. Así que el contexto de surgimiento es sumamente complejo porque es de este entramado de aspectos que son positivos y aspectos que son negativos, digamos, un poco de ese entramado surge la educación intercultural bilingüe y esta marca compleja de su origen, la siguió arrastrando muchos años porque, por ejemplo, pasó de ser vista una política compensatoria en la que se consideraba a lo diverso como aquello que debe ser compensado para igualar a lo normal, a poder pensarla realmente como una modalidad educativa y como un derecho de las poblaciones étnicamente diversas. Así que ese fue como el recorrido que tuvo
desde los 90 hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad, a partir del año 2006, con la reforma de la Ley de Educación Nacional, se propone a la educación, entonces, intercultural bilingüe como una modalidad educativa, pero en el caso del Estado argentino, que está un paso más atrás que el Estado mexicano en términos de visibilizar a la diversidad, plantea la educación intercultural bilingüe para indígenas. No está en el planteo a nivel normativo pensar en la educación intercultural bilingüe para toda la población. Sigue esta visión que, bueno, como bien sabemos, en el Estado mexicano ha logrado trascender la mirada, podemos discutir en la práctica, en los hechos, pero a nivel, aunque sea discursivo, está la idea de la interculturalidad para todos, para todas, no solo para las poblaciones indígenas, ¿no? ¿Cómo se implementa la educación intercultural bilingüe en Argentina? Que esto también, hay una particularidad que tuvo la educación intercultural bilingüe, a diferencia de otros estados de la región, que es que el modelo de educación intercultural bilingüe en Argentina se plantea como el trabajo en pareja pedagógica. Es decir, las clases, como la imagen lo muestra, en el salón de clases tenemos a dos docentes, muchas veces dos maestras, dos maestros en el frente. Un docente o una docente indígena y un docente no indígena, que trabajan en pareja pedagógica, así como la traductora y yo en esta tarde, que estamos trabajando en pareja para que esto salga de es un trabajo en pareja pedagógica en el cual muchas veces se apela también a la traducción dependiendo los contextos sociolingüísticos de las distintas escuelas, ¿no? Hay algunos desafíos grandes que ha habido en la educación intercultural bilingüe que tiene que ver con, ustedes preguntarán, bueno, ¿quiénes son los maestros indígenas? Esto que les decía, están por un lado los maestros no indígenas, que son maestros que han tenido la formación tradicional de cualquier maestro o maestra, y los maestros indígenas tienen una formación muy específica. Según las distintas regiones, esta descentralización que les decía dio lugar a una enorme diversidad. Entonces, hay provincias, regiones, que sería el equivalente a los estados mexicanos, distintos estados, distintas provincias, algunas implementaron instituciones de formación de maestros indígenas, otros funcionan con un sistema de selección de las mismas comunidades indígenas, que seleccionen ellos a quienes consideran que van a ser los maestros de sus comunidades. Es decir, hay una enorme diversidad que eso da lugar, después vamos a ver en el ejemplo concreto, a muchas diferencias en la aplicación de esta política, ¿no? No es lo mismo tener maestros que han tenido una formación pedagógica a referentes comunitarios que son elegidos por las propias comunidades, ¿no? Como les decía, la educación intercultural bilingüe surgió muchas veces como una política compensatoria del déficit, esta mirada de pensar a la interculturalidad como un déficit, pero a lo largo de los años ha logrado un poco romper esa imagen, si bien muchas veces hay muchos resabios en la mirada de la interculturalidad como algo a compensar, algo a atender con una mirada un poco descalificadora, ¿no? Y hasta la actualidad no logramos que se instaure a nivel general y transversal, ¿no? Rompiendo estos estereotipos, como les decía, que asimilan a la diversidad con una desventaja. Es decir, no se logra pensar que la interculturalidad es fundamental que sea transversal para toda la población, sino para determinados colectivos. Lo que, como les decía, encontramos muchas diferencias en las distintas provincias de Argentina y este escenario no nos da mucha diversidad. Y lo más, para mí, lo más interesante, uno de los meollos, uno de los asuntos sobre los que me desvela mi atención en mis investigaciones, tiene que ver con la metalingüística. Muchas veces se habla de educación intercultural bilingüe, muchas veces el concepto de interculturalidad ha sido objeto de grandes debates en términos de, bueno, cómo pensamos la interculturalidad, o muchas veces se habló de biculturalidad en algunos momentos de la normativa en Argentina, cómo se piensa ese diálogo de culturas, pero el bilingüismo se lo da como presupuesto. Y lo que encontramos en realidad es que cuando pensamos en el bilingüismo tendríamos que tener una definición más clara acerca de cuál es la metalingüística, ¿no? Si el español es la primera lengua o es la segunda lengua de las poblaciones indígenas.
y si las lenguas indígenas son la primera lengua o son la segunda lengua que hablan. Es decir, hay muchas poblaciones indígenas en la actualidad que ya no son hablantes como primera lengua de sus lenguas, de las lenguas patrimoniales de su pueblo, digamos. Muchas veces se presupone que si alguien es indígena va a ser hablante de la lengua de su pueblo, y ese no es el escenario contemporáneo de la mayoría de las lenguas indígenas, no en Argentina, sino en el mundo. Esto es un fenómeno sobre el que se viene documentando mucho bueno, las lenguas indígenas están en retroceso, pero muchas veces la educación intercultural bilingüe no ha ido de la mano para acompañar ese retroceso y se sigue presuponiendo que la lengua indígena es la primera lengua y que el español va a ser la segunda lengua de estas poblaciones. Y bueno, en la práctica este escenario se ve muchas veces alterado, ¿no? Entonces, como les decía, el modelo implícito que se tiene al planificar la educación intercultural bilingüe suele ser el de un niño o una niña que es monolingüe en la lengua indígena y que vive en una comunidad lingüística bastante homogénea, incluso rural. Estos desafíos a los que se enfrenta la interculturalidad con las poblaciones indígenas en los contextos urbanos, en comunidades muy heterogéneas, en las que no tenemos una sola lengua indígena, sino quizás muchas lenguas conviviendo en un mismo escenario escolar, realmente desafían las propuestas y no están siendo contempladas. Es decir, esos modelos no se visibilizan más allá de que sean la realidad, porque en el caso de Argentina, la mayoría de las poblaciones indígenas viven en entornos urbanos, ¿no? 7 de cada 10 personas que se reconocen de un pueblo indígena habitan en las ciudades. 3 solamente habitan en medios rurales. Y a su vez, la mayoría de las lenguas indígenas están amenazadas en su vitalidad. Es decir, todas las lenguas indígenas se plantea que están en un claro retroceso. No es que se mantienen súper vitales las lenguas indígenas. No, las lenguas indígenas sufren todos estos embates de las nuevas tecnologías, todo lo que la imposición hegemónica que tienen las lenguas mayoritarias, ¿no? Así que esto es una cuestión sobre la que en realidad tenemos que seguir pensando, porque es como que el modelo va para un lado y las acciones reales van en otro camino, ¿no? Como que la normativa quedó varios pasos atrás de la realidad. La realidad no es la de niños monolingües en una lengua indígena y que viven en una comunidad rural. Esa es la excepción de las comunidades indígenas. La regla general de las lenguas indígenas es estar en entornos urbanos y con lenguas mucho más interpeladas justamente por las lenguas hegemónicas. El caso concreto que yo les voy a compartir ahora es para que podamos ver algunas problemáticas específicas de este escenario, ¿no? Entendido, para mí era primero, en un primer momento, que ustedes entiendan cómo Argentina piensa la diversidad, cómo se ha pensado las políticas de educación intercultural bilingüe, y ahora veamos un caso concreto específico, cómo se ve esto en la práctica, ¿no? Es a donde apuntamos con este ejemplo que es, como les insisto, es extrapolable a otros escenarios. Acá les puse un mapa de Argentina y la provincia del Chaco para que la puedan ubicar. La provincia de Buenos Aires, a ver si acá, donde está la flechita, acá estaría, esta es la provincia de Buenos Aires, acá estaría la ciudad donde tengo la flechita, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde resido, ¿no? Donde está la capital. La provincia del Chaco es una provincia con mucha diversidad sociolingüística y étnica, ¿no? Se habla básicamente 3 lenguas indígenas que tienen mucha población, como es la lengua Tobacom, el Wichí y el Mocoit, y muchas lenguas de migración. Ha sido una región de mucha migración desde Europa a países vecinos. Es una provincia pionera en el reconocimiento de derechos indígenas. Ustedes recuerden que yo les dije que en Argentina, a nivel nacional, el Estado argentino podemos poner la década de los 90 como las normativas que reconocen los derechos de las poblaciones indígenas. Pero la provincia del Chaco, desde la década de los 80, es decir, 10 años antes, que a nivel del Estado nacional, reconoce derechos específicos para las poblaciones indígenas. Esto porque es una provincia que tiene mucha población indígena, entonces obviamente la visibilidad ha hecho que con anterioridad se planteen medidas, con anterioridad a las políticas nacionales, medidas de visibilización. Incluso la provincia de El Chaco tiene una ley que plantea la cooficialidad de las lenguas indígenas y la lengua de señas argentinas al español como lenguas oficiales de la provincia del Chaco.
Entonces el Chaco reconoce como lenguas oficiales al wichí, al com y al mocoit y a la lengua de señas argentina, además del español o castellano, como las lenguas oficiales dentro de su jurisdicción. El Chaco también es uno de los rasgos que la hace muy pionera, es que es la primer provincia de Argentina que creó una institución para formar a maestros indígenas. La primera institución donde donde estudian maestros indígenas, donde los jóvenes indígenas pueden estudiar y obtener su título de maestros indígenas, se creó en el Chaco y se creó en el año entre 1987 y 1993 los inicios de esta institución, es decir, claramente es muy de avanzada, ¿no? Todo lo que ha hecho esta provincia. Bueno, respecto de la provincia esta del Chaco, se ha encontrado con muchas barreras comunicativas en términos de lo que pasa con los maestros indígenas dentro de la provincia, ¿no? Porque justamente al comienzo, cuando se creó las primeras escuelas de educación intercultural bilingüe, se apuntaba a que los maestros hagan justamente la primera comunicación de los niños que eran monolingües en la lengua indígena y entraban en la institución hablantes a una institución en la que predominaba el español. Esta era la primera función de los maestros indígenas, esperen que salteo acá para que lo podamos ver más claramente. Al comienzo de las escuelas de educación intercultural bilingüe, se planteaba que era necesaria la figura del maestro indígena como un traductor, un mediador entre la escuela y la comunidad. Pero en la actualidad justamente se plantea que los niños no están hablando las lenguas indígenas. Entonces aparece como una función de los maestros indígenas la de enseñar, mantener, promover o revitalizar la lengua. Y esto es sumamente complejo porque muchas veces no han tenido esta formación. Imagínense, no es lo mismo ser hablante de una lengua, tener que traducir, mediar, a tener que revitalizar esa lengua. Los desafíos dentro de las prácticas, sí. Los desafíos de los maestros indígenas empiezan a aparecer otros, ¿no? Estos desafíos que podemos ver aquí planteados. Por un lado, un desafío que tienen los maestros indígenas en la actualidad es que muchos de los maestros indígenas, ellos mismos están atravesando procesos de desplazamiento lingüístico. Y esto es algo que aparece mucho en América Latina, de maestros indígenas que ya no son tan hablantes fluidos de su lengua, ellos mismos, y se encuentran con el desafío de enseñar una lengua en la que no son hablantes fluidos. Un segundo desafío es tener que enseñar las lenguas indígenas como segundas lenguas. Hay maestros indígenas que tienen muy buen dominio de su lengua, pero no es lo mismo enseñar una lengua como primera lengua que enseñarla como segunda lengua. Y la formación que han recibido no los enfrenta para ese desafío. Es decir, hay maestros con mucha competencia lingüística, pero que cuando se enfrentan al aula tienen que enseñar una lengua que no dominan, como la enseñan como segunda lengua, ¿no? Con toda la pedagogía que implica enseñar una lengua como segunda lengua. Un tercer gran desafío que están teniendo la Escuela de Educación Intercultural Bilingüe es que las lenguas indígenas se han reducido muchas veces al plano de la escritura. Es decir, se enseñan desde la escritura. Y esto es algo que también lo hemos trabajado en comparación con colegas con muchas experiencias de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, con cómo se enseñan a partir de la escritura las lenguas indígenas. Y las lenguas indígenas se han mantenido vitales desde la oralidad. Entonces, esta reducción de la lengua al plano de la escritura, realmente, lejos de ayudar a su revitalización, atenta contra la vitalidad de las lenguas y hace que caigan en desuso. Y por otro lado, los desafíos de pensar la educación intercultural bilingüe en distintos niveles escolares, ¿no? Muchas veces se ha pensado la educación intercultural bilingüe para los primeros niveles de escolaridad, por este mismo supuesto de pensar que es algo a compensar, que lo subsanamos en los primeros niveles escolares y no pensándola en el largo plazo. Estos desafíos no los voy a profundizar, los salteo para ir ya a las conclusiones. Esperen que... Estas eran algunas imágenes que tenía allá, de justamente el plano de las lenguas indígenas en la escritura, ¿no? Pensando en la cartelería y lo que vemos en los pizarrones. Y vamos a ir yendo directamente a las conclusiones. Lo que vemos con estos 4 desafíos desde pensar de maestros que no son hablantes de sus lenguas, maestros que se tienen que enfrentar a enseñar sus lenguas como segundas lenguas,
a pensar a la predominancia que está teniendo la escritura por sobre la oralidad al momento de enseñar las lenguas indígenas, nos hacen pensar que el objetivo del bilingüismo en el marco de la educación intercultural bilingüe se está desdibujando. Es decir, realmente el bilingüismo aparece muy desdibujado como un objetivo de la educación intercultural bilingüe. Y justamente la crítica que tenemos es cómo se está desperdiciando la posibilidad que tendría ese espacio para la revitalización lingüística, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de encontrar un espacio dentro de las escuelas en el que se podrían trabajar con la enseñanza de la lengua y se podría de algún modo revitalizar, pero tal como se está planificando, no se está ayudando a la revitalización de las lenguas, ¿no? Este énfasis en la escritura, por ejemplo, hace que se descontextualice a la lengua, ¿no? Por ejemplo, se escribe en el pizarrón como, bueno, la pasé rápido, pero había una imagen, por ejemplo, de la camiseta de la selección argentina con el aliento a la selección argentina escrito en com. Bueno, ese es un uso re descontextualizado de la lengua indígena y no se está viendo los usos reales y cotidianos que está teniendo la lengua dentro de esas comunidades de habla. Entonces, esto de pensar a las lenguas indígenas muchas veces como una asignatura escolar, como una materia escolar, nos parece que lejos de estar ayudando, ¿no?, a la vitalidad de la lengua, en algún punto están estorbando, ¿no? La presencia de las lenguas dentro de la escuela es algo necesario. Es necesario que las lenguas indígenas pasen a formar parte de la escolaridad, pero eso no es suficiente para asegurar la vitalidad de la lengua, ¿no? El temor que tenemos muchas veces es que incluir a la lengua indígena nos hace creer que ya está solucionado el tema de la vitalidad de las lenguas indígenas, y eso no es así, ¿no? Es fundamental que logremos diseñar estrategias para enseñar las lenguas indígenas como segundas lenguas para aumentar la cantidad de hablantes, ¿no? Es necesario que pensemos en cómo expandir la vitalidad de las lenguas. Bueno, perdón, cerré así rápido para dejar el espacio a las preguntas. Les agradezco mucho y bueno, como les decía, el objetivo para mí de esta presentación era poder visibilizar la diversidad lingüística, cómo esa diversidad lingüística entra a la escuela y qué acciones podemos hacer para pensar en cómo darles una mayor vitalidad que no sea cosificándolas a través de la escritura, ¿no? Que tratemos de romper el molde de la escritura para pensarla desde la oralidad. No pues sé muchísimas si hay... gracias. Fui rapidísima para poder cerrar porque me ponía mal el tema del tiempo. No, por eso te decía que faltaban 5 minutitos, tenías tiempo como para cerrar muy bien. Pensé que tenía que cerrar, perdón. No, calma, ahí estamos muy bien. Creo que un tema súper interesante, un tema en donde el título de nuestro encuentro, estos desafíos, estos retos con los que tenemos que seguir trabajando para las personas con discapacidad, pues no se circunscriben solamente a las personas con discapacidad, sino a estos grupos vulnerados históricamente y que terminan también dando cuadros muy significativos de exclusión. Y como bien ya nos explicó la doctora, también esta parte como de incluirlos un poco a fuerza, sin entender el contexto, sin entender la potencialidad que tienen y esta posibilidad de enriquecimiento a partir de la diversidad, que me parece fundamental, ¿no? Entonces creo que también allí hay muchos retos y desafíos con respecto a estas políticas públicas para la atención a estos grupos, ¿no? Y como decía Silvia, ahí para mí estos temores que dan, estas acciones para mí, que es lo que quería remarcar sobre todo en la presentación, estas acciones que aparentan ser inclusivas, por ejemplo, sumemos la lengua indígena a la escuela, pero si no la sumo desde un modo realmente potenciador, lejos de sumar estoy restando. Entonces hay que tener como con todas estas temáticas ese cuidado de esas acciones que parecen políticamente correctas, pero que en realidad atentan contra el objetivo que supuestamente tienen, ¿no? Realmente sería, este es el temor, ¿no? Incluir a la lengua indígena, pero incluirla desde la escritura, desde un espacio súper fosilizado, no ayuda a la vitalidad de la lengua. Lejos de ayudarla, la atrasa. Entonces, creo que este es el gran desafío que tenemos todos quienes trabajamos, sea con la diversidad en general, ¿no? Que muchas de las acciones que
tenemos en favor de la diversidad no nos lleven a una acción contraria, ¿no? Es como esa sutileza de, bueno, de realmente promover lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Porque a veces ese es el riesgo, ¿no? No, y este riesgo de tematizar el tema, ¿no? Como dice usted, hay una asignatura con la lengua indígena, ¿no? Como si eso realmente le diera una pauta importante, y así también tenemos en muchos espacios con respecto a la discapacidad también asignaturas en algunas carreras en donde es eso, una asignatura, ¿no? Y entonces, ¿qué espacio real de relación, de conceptualización, de poner en relación con el otro y en respeto al otro esta diversidad, ¿no? Total. Sí, es increíble esta parte de cómo se puede terminar haciendo acciones que pueden parecer correctas porque estoy supuestamente visibilizando, pero que lo que hacen, como bien dices, es simple y llanamente tenerlo presente, pero sin una acción adecuada, una acción de respeto hacia las personas, ¿no? Muy bien, por ahí ya había habido algunos comentarios. Voy a revisar rápidamente nuestro chat por si hay alguna pregunta. Creo que no, todos han estado, los comentarios han sido con respecto a la, pues agradecerte la participación, les ha parecido muy bien, los comentarios han estado muy buenos. Y entonces, bueno, todavía tenemos 5 minutitos más. No sé si quisieras como profundizar algo en las conclusiones que sentí que las tuviste que decir muy, muy rápido por mi culpa. Yo te hablo rápido, pobre, las traductoras, me ponía nerviosa las traductoras. No las quería poner más. Pero no, yo vi que llevaban el ritmo, ellas pudieron. Sí. No, para mí, este es como uno de las grandes dilemas, ¿no? De estas acciones. Es tratar de que es el desafío, ¿no? Que tenemos, cómo pensar acciones que realmente potencien la pluralidad. Y también la pluralidad de los propios términos, porque lo que yo decía también, muchas veces se piensa en que traducir, por ejemplo, no sé, X libro de la literatura universal a las lenguas indígenas, eso beneficia a las lenguas indígenas. Bueno, eso no necesariamente beneficia. Sería mucho más beneficioso si trabajamos con los géneros comunicativos que tiene esa comunidad. Y en la escuela pasa mucho esto de traducir de un lenguaje a otro, ¿no? Los modos de pensar a la diversidad. Y acá el trabajo también está el desafío en entender a la diversidad en sus propios términos, ¿no? Y con las lenguas indígenas esto es bien notorio, porque de repente se han hecho muchas, cuando se piensa en incluir a la lengua indígena dentro de la escuela, se piensa enseguida de cómo adaptar todo el lenguaje escolar en términos de las lenguas indígenas. Y quizás el aporte que tiene que dar la lengua indígena a la escuela sea otro, no traducir, como se dice, lapicera o goma o sacapuntas en lengua indígena. Porque eso sí lo podemos decir en español, tenemos el término y las comunidades indígenas son bilingües y lo pueden decir en español porque es mucho más operativo, pero quizás hay saberes más tradicionales que tienen que ver con la cosmovisión o con aspectos más profundo de la propia cultura, que eso sí está bueno que se mantengan y que se digan en su propia lengua, ¿no? El problema muchas veces es de la traducción que sucede con esto. El querer traducir todo de una cultura a la otra, de una lengua a la otra, ¿no? Y no dejar esos modos de ser más liberados a su propia forma, ¿no? Pero bueno, como les decía, para mí el desafío grande con estas cuestiones es que embanderados en acciones políticamente correctas no creamos que ya está hecho, ¿no? Que es muchas veces lo que sucede, como, bueno, no, ya está, existe la educación intercultural bilingüe, existe la materia de lengua indígena, listo, hemos hecho nuestra mejor acción por la diversidad lingüística y bueno, no, si la materia de lengua indígena la enseño solo a través de la escritura y la enseño traduciendo algún libro de la literatura universal a la lengua indígena, enseñando a la escuela, no estoy potenciando a la lengua, no estoy realmente ayudándola, es más, estoy bastante entorpeciendo los procesos de revitalización de las lenguas en contextos en los que
la diversidad se ve fuertemente amenazada, ¿no? Claro, y no es reconocer, es dejar de reconocer este aspecto tan importante de la lengua que es también la identidad de un pueblo, la identidad de un grupo, ¿no? Y entonces, claro, como dices, si yo solo la enseño traduciendo algo, pues no estoy ni siquiera acercándome a entender cuál sería esta visión de un pueblo, de una construcción del significado del mundo, al final de cuentas, a partir de esa lengua, ¿no? Total. Sí, incluso muchas veces hemos debatido esto en términos de la interculturalidad, por ejemplo, en otro aspecto, ¿no? La interculturalidad, como que crear la escuela intercultural bilingüe, en realidad la escuela en sí no se interpeló en su formato, es decir, el formato escuela, la idea de cierta gradación, ¿no? Cuando decíamos en las comunidades indígenas, muchas veces los niños se mueven en grupos de diversas edades, ¿no? Esta idea de la gradación que puede tener la escuela, de separar a los niños de tal edad, de tal otra, en distintos grados, y esto muchas veces realmente interpela, el formato escuela no sea realmente interpelado, ¿no? En términos de la propuesta. Claro. Bueno, acaba de aparecer una pregunta de Ricardo. ¿De qué manera las instituciones escolares son más o menos responsables en cuanto a la utilización de las lenguas indígenas en la vida cotidiana de las personas? Está buenísima la pregunta. Yo creo que eso, que la escuela ganaría si parte de un conocimiento que es lo que se viene planteando en el caso de mis formaciones en antropología, como mencionó Silvia al comienzo, y específicamente el área de antropología lingüística, y bueno, los que vienen también de la sociolingüística, se viene planteándose mucho la importancia de que haya más etnografías, estudios que den cuenta de los géneros comunicativos de las distintas comunidades. Entonces, la propuesta que tenemos sería el camino inverso, que nos nutramos de conocer más a esas comunidades desde sus propias prácticas y que eso sirva para la escuela, porque si no lo que termina pasando es esto, ¿no? Canciones, no sé, en el caso de Argentina pienso canciones tradicionales que han cantado, que hemos cantado todos desde niños, desde mi época hasta las generaciones actuales, bueno, esa traducida a la lengua indígena para que los niños la canten en la escuela, y no, sería mejor que pensemos qué canciones, qué géneros comunicativos circulan en la comunidad para que eso nutra a la escuela. Pero sí es una gran pregunta, ¿no? Casi como una pregunta de una investigación, pensar en de qué manera las instituciones escolares son responsables o no del uso de las lenguas indígenas en otros espacios, ¿no? Sobre todo la importancia de que lo que sucede en la escuela impacte en la revitalización a nivel familiar, ¿no? En el caso por ejemplo, de México fue muy interesante todo lo que se dio en pandemia con los movimientos de los jóvenes haciendo producciones desde TikTok, desde distintas plataformas. Eso fue muy interesante. Yo lo trabajé con unas colegas justo en el caso de Oaxaca, cómo la pandemia hizo que muchos jóvenes indígenas que estaban en la universidad, que tenían que haber estado en la Universidad Benito Juárez, Oaxaca, volvieron a sus comunidades, a sus pueblos, y empezaron también a producir mucho contenido a partir de estas plataformas, y eso es recontra interesante. Sería interesante que eso se suma a la escuela, pensar cómo un joven quiere contar acerca de su lengua o de algo de su comunidad a través de estas plataformas, y eso cómo puede nutrir también a las prácticas escolares, ¿no? A mí la idea que me interesa, quizás por mi perspectiva antropológica, ¿no? Como les decía, es cómo esto al revés, el camino inverso, cómo lo de afuera de la escuela sirve para nutrir a la escuela. Claro, muy bien. La doctora Sardel nos comenta que una presentación que abre una realidad muy lejana y ahora a través de la exposición la sentimos mucho más cercana, ¿no? Qué linda, y bueno, por aquí María Noel también nos dice, creo que es absolutamente cercana en tanto que se refiere a poblaciones que interpelan el deber ser del sujeto, el sujeto uno de la modernidad colonial, ¿no? Y que creo que también interpelan incluso nuestro rol como docentes, ¿no? Juan David Lopera de Colombia nos dice, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te han brindado los pueblos ancestrales como aporte para ser más inclusivos? Ah, qué buena pregunta. Uy, bueno, yo hace muchos años que trabajo, hace más de 20 años con poblaciones indígenas.
a mí hubo un aprendizaje que me encantó del pueblo Com con el que trabajo, que tiene que ver con su concepción de las etapas de la vida. Para el pueblo Com, digamos, el ciclo vital se diferencia en dos grandes momentos de la vida. Mientras se es hijo, digamos, la etapa que se denominaría como niñez-juventud, que sería básicamente mientras se es hijo. Una vez que una persona tiene su primer hijo, pasaría de estatus y recién ahí pasaría a ser considerado adulto. Entonces, y ahí entra en el segundo momento de la vida. Y a mí esa concepción de la vida, que cuando la pude documentar y dar cuenta de este aspecto, ¿no? Siempre me pareció interesante porque me parece que realmente socialmente nos ubica en dos miradas distintos en términos de y pensando en términos de inclusión, ¿no? El cuidado del otro, ¿no? Pensar en esto de esta concepción mientras uno es cuidado y cuando uno pasa a cuidar de un otro, ¿no? En términos de concepción de la vida y pensar que la adultez te implica el cuidar a otro, ¿no? En este rol social, como tu rol social pasas de ser cuidado, de ser hijo, digamos, a ser padre y encargarte de cuidar a esos otros como un momento clave de la vida, siempre me pareció interesante, interpelador en términos también de la concepción, si queremos, occidental de niñez y juventud y adultez, ¿no? Muy bien. Aquí Araceli nos comenta, los niños deben conocer las lenguas indígenas en sus escuelas porque es relevante que conozcan sus orígenes, ¿no? Exacto, sí, sería, por eso es re importante que esté ese espacio y justamente eso es la lástima, que tengan un espacio que les podría dar todo ese lugar y que termina siendo tan ajeno que no logran apropiarse realmente de ese conocimiento, ¿no? En el caso de las comunidades en las que justamente, como la que trabajo, que la lengua indígena no se habla habitualmente, ¿no? Los niños se hablan, circula mucho más el español como medio de comunicación que la lengua indígena dentro de la comunidad, ¿no? Claro. Muy bien, aquí otra. Muchas gracias, Ana Carolina Heck. Maravillosa presentación. La colonialidad del saber, lenguaje, como sustancia medular para poder comprendernos, entre comillas, entre paréntesis, el nos, ante las plurales formas de habitar el mundo, ¿no? Gracias. Gracias por... Ivonne Calleja, excelente presentación, doctora Ana. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios, muchas gracias por sus preguntas. Creo que más que respuestas, la doctora Ana lo que vino es a movilizar muchas de las ideas y de los aspectos que de repente tenemos con respecto a lo que implica precisamente la atención a la diversidad, ¿no? Abrir estas puertas totalmente distintas a mirar que la diversidad está en ese otro, pero no solo en el otro, sino en nosotros mismos, y que es a partir de esa posibilidad de relación que podríamos reivindicar en un momento dado la posición de cada uno, ¿no? En esta sociedad que históricamente ha sido muy excluyente, ¿no? Doctora sí. Ana, agradecerle de corazón que haya aceptado la invitación, agradecerle el esfuerzo que hizo para estar aquí con nosotros y pues toda esta nueva mirada que nos ha compartido y que yo creo que igual va a impactar en la RIE en muchos sentidos, ¿no? Muchas gracias por su participación. Gracias a todos y a todos por su tiempo. Gracias a las traductoras y a vos. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen todavía en las redes sociales. Ahora vamos a pasar al último webinar del día de hoy. Los voy a dejar en compañía de la doctora Sardel Jacobo, la presidenta de la RIE. Ella es quien coordinará nuestro siguiente webinar, en donde se trabajarán aspectos específicos de algunos colectivos, algunas redes con respecto al trabajo de nuestra temática que estamos abordando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención y seguimos aquí al pendiente. Gracias.